Domingo 18 de agosto del 2024, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy juega el mejor equipo del mundo, y ese no soy yo, es el Real Madrid en Mallorca. Primer partido de Kylian Mbappé en la Liga Española. Veremos a ver el Negreirato cómo afecta al Real Madrid en el día de hoy. Ya afectó ayer en el Valencia Fútbol Club Barcelona. Así que nada, bienvenidos, dale a like y suscríbete. Mirad lo que estamos observando. Sí, están pintando la tapa. Ahí lo veis. Albero no, verde. Verde que te quiero verde, verde esperanza, verde lo que están poniendo en la tapa del hipogeo. Hoy en el exterior básicamente no están haciendo nada de nada, os lo podéis imaginar. Es por eso que no tenemos imágenes fresquitas, muy ricas del exterior, pero sí del interior, gracias a Maribel porque me las ha pasado. Bueno, pues ahí podéis ver cómo en la tapa del hipogeo, ya después de haber impregnado ese color marrón, ese material antideslizante, ahora ya pues están pintando la totalidad de la superficie de la tapa del hipogeo. Así es como está quedando en el día de hoy, donde veremos a ver si en estos días dan otra capa, como por ejemplo parece que van a hacer en la losa del terreno de juego, después de ese color que se ha quedado tras haber empezado a pintar en la parte norte de la losa e ir colocando todas estas plataformas, cubos de pintura y demás material para copiarlo una vez que se vaya trabajando en la parte sur de la losa, que es lo que han hecho en los últimos días. Ahí podéis ver como ya está, incluso ayer faltaba un poquito en la parte de la grada abatible, ahora lo veremos mucho mejor, pero en la grada abatible ya veis, han pintado también toda esa zona que vimos ayer como faltaba por pintar. Hoy ya está todo recién pintadito, todo al menos en la parte más cercana al fondo sur. Ahí lo tenéis, así que ya tenemos toda la superficie totalmente pintada, este pasto sintético que ha hecho el Real Madrid para que los aficionados cuando vengan a hacer el tour del estadio Santiago Bernabéu pues ya sepan que está el césped metido en el hipogeo y por lo tanto puedan ver algo de verde en su interior. Y como os decía al principio del vídeo, mirad cómo quedan muy pocos metros cuadrados para que terminen de pintar también la tapa, quede todo totalmente homogéneo y veremos a ver cuándo empiezan a pintar las líneas del terreno de juego. Bueno, ahí tenéis la esquina del fondo sur, de la torre B exactamente, fondo sur con el lateral oeste. También tenéis justo debajo los vomitorios, esos vomitorios que ya están empezando a remodelar, calcando y replicando los mismos que han hecho en el fondo norte para que el sonido no salga con tanta facilidad como sale a día de hoy. Bueno, pues ahí podéis ver también ahí al fondo los asientos del primer anfiteatro, pero de momento las lonas de azul navy, azul marino que están colocando alrededor del terreno de juego no han sido colocadas en su totalidad, no han sido colocadas todas, así que esta semana será clave para ver el final, para ver cómo queda todo el terreno de juego, junto con la zona de la superficie entre la grada y el terreno de juego y también la tapa. Como podéis observar también, el túnel no ha sido modificado, debe ser que no ha dado tiempo todavía, y lo que sí ha dado tiempo es a trabajar en el espacio VIP entre los banquillos y el primer anfiteatro, zona presidencial y demás. Toda esa zona, como podéis observar, ya han vuelto a colocar los asientos. Estos asientos del primer anfiteatro que hemos visto hasta hace muy poquitos días cómo volvían a colocar los respectivos en su lugar, primeramente colocando esa carcasa negra y ya luego colocando el material acolchado, que es ya la composición entera del propio asiento de este espacio VIP. Falta muy poquito, así que lo dicho, esta semana será clave para ver cómo finalizan con todas las tareas. Bueno, pues ahí tenéis el lateral este, donde ya vimos cómo empezaban a trabajar en esos espacios entre la zona de prensa y los torreones. En los últimos días, en los últimos vídeos, hemos visto cómo cerraban poco a poco ya todos esos espacios. Ahí tenéis parte del skywalk a su paso por el lateral este, ya todo totalmente listo. Veremos a ver cuándo se inaugura, cuándo podremos transitar, cuándo podremos andar por esos lugares. De momento, nada de nada, al igual que el Sky Bar Bernabéu, que como comenté ayer, de momento no vende entradas para el partido contra el Valladolid. Hay mucha gente que está preguntando también sobre el restaurante panorámico que tenemos en el fondo norte con el lateral este.
ese restaurante panorámico asiático que ya sabéis que estaba en el fondo sur y que se ha trasladado a esa ubicación en el estadio. Ahí podéis ver el fondo norte, la parte de la tapa, mirad qué bonita queda. Ahora lo único que falta es que seque, porque han empezado a pintar en el día de hoy, por lo tanto todavía está húmedo, aunque bueno, el calor que está haciendo en Madrid favorece al secado de todos estos trabajos que están realizando en la tapa, siempre salvando la zona de los rieles por donde discurren las bandejas del césped retráctil. Así que ya mañana veremos toda esa pintura cómo se ha secado y lo veremos todo totalmente homogéneo y con su color original y natural. Bueno, como no podía faltar, imágenes fresquitas muy ricas del segundo anfiteatro del fondo norte. Ahí podéis ver cómo están ya repartiendo los soportes para luego ya por último colocar los asientos abatibles en estos sectores del fondo norte, segundo anfiteatro, como podéis ver. Ahí lo tenéis, soldando en algunos casos, taladrando en otros y ya llevando a su fin este proceso de cambio de huella que se ha realizado en las últimas semanas, aprovechando entre la presentación de Hendrik y el primer partido de Liga contra el Valladolid, quitando los antiguos asientos, cambiando la huella, imprimando, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, y ya realizando y aplicando diferentes capas de la pintura final. Esta pintura que ya veis cómo se extiende a lo largo del bowl del Estadio Santiago Bernabéu, todo el interior de las gradas. Ahí podéis ver cómo ya este es el último sector por trabajar y a partir del martes, miércoles, veremos cómo estarán todos los asientos totalmente colocados en sus respectivos lugares. Ahí tenéis la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, esos trabajos que ya han llegado a concluir y que están ahora mismo en el lateral oeste y fondo sur. Ahí tenéis ventanales, mamparas en la zona del Skywalk a su paso por el fondo norte con el lateral oeste, videomarcador completamente encendido, a falta de encender las pantallas internas también un día de partido, cubierta completamente cerrada y ahí podéis ver los trabajos que se han ido ejecutando en esos vomitorios. Ahí tenemos los nuevos asientos colocados ya, como lo sabéis. Aprovecho en uno de los últimos parones a cambiar la huella del tercer y cuarto anfiteatro. Además, la disposición del tour era totalmente contraria. Estábamos justamente en la parte inferior, en el segundo anfiteatro del lateral oeste, y así aprovechaban a trabajar en estos sectores. Mirad qué bonito, ¿eh? Es que cambia muchísimo la percepción, cambia muchísimo la perspectiva cuando en la losa del terreno de juego ya vemos verde, arriba el videomarcador encendido, y ahí podemos ver como en estos precisos instantes van a colocar un aspirador, imagino que para eliminar y para absorber el sobrante. Imagino, ¿eh? Ahí tenemos la aspiradora, el rollo monofásico para enchufar, muy importante darle alimentación a esa máquina. Así que bueno, han ido pintando de norte a sur y por lo tanto el sobrante lo van a ir eliminando y absorbiendo pues igual, en el mismo orden. Lo he dicho, ya esta semana, martes, miércoles, veremos a ver cómo queda la tapa del hipogeo junto a la losa del terreno de juego, básicamente porque a partir del jueves o el viernes ya veremos cómo sacan de nuevo el césped que lleva tanto tiempo ahí metido en el hipogeo para disputar el primer partido de Liga contra el Valladolid. Primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu de la nueva temporada. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, deja el like y suscríbete. Nos vemos pronto, exactamente mañana. Chao, chao.